Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, hoy vamos a resolver el ejercicio 5 de la opción A del examen de reserva 2 del año 2016. En él nos proporcionan la siguiente reacción, en la cual el ácido sulfúrico se combina con bromuro de potasio para dar bromo molecular en estado líquido, agua, dióxido de azufre y sulfato de potasio. Nos piden que ajustemos las semireacciones de oxidación y reducción por el método del ion-electrón y que ajustemos la ecuación molecular. Fijaros que se trata de un proceso redox, por tanto, lo primero que deberíamos de hacer es señalar sobre la ecuación los números de oxidación de los elementos que participan, centrándonos fundamentalmente en aquellos que cambian su número de oxidación. En nuestro caso, yo solo he señalado aquellos que van a participar directamente en lo que llamamos el proceso redox. Fijaros que en este proceso parece que el bromo que forma parte del bromuro de potasio, que tiene número de oxidación -1, pierde un electrón y pasa a bromo 0 con número de oxidación 0 al tratarse de un elemento químico. Por tanto, se participa en un proceso de oxidación al perder un electrón, mientras que el azufre pasa de tener número de oxidación +6 dentro del ácido sulfúrico a tener número de oxidación +4 dentro de lo que es el dióxido de azufre. En este proceso de reducción parece que gana 2 electrones. También tenemos que tener en cuenta qué sustancias de las que participan en esta reacción se pueden expresar en forma iónica. Recordar que en forma iónica siempre podemos expresar ácidos y bases muy fuertes y sales. Por tanto, en esta reacción, sustancias que nosotros podríamos separar, pues fijaros, el ácido sulfúrico, el bromuro de potasio y el sulfato de potasio. Tanto el dióxido de azufre como el bromo elemental como el agua son sustancias covalentes moleculares y por tanto no se pueden expresar en forma iónica. No podemos cometer ese error. Así, en la reacción de oxidación nosotros podemos decir que el anión bromuro pasa a transformarse en bromo elemental. Fijaros que en este proceso, y como intervienen dos átomos de bromo dentro de la molécula de bromo elemental, nosotros tenemos que adicionar dos aniones bromuro para que se pueda llevar a cabo el proceso. Seguidamente tenemos que tener en cuenta que en este proceso cada uno de los átomos de bromo pierde un electrón. Como tenemos dos átomos, entonces en el proceso se estarán perdiendo dos electrones en el proceso de oxidación. En el proceso de reducción lo que tenemos es el anión sulfato y el anión sulfato se va a transformar en dióxido de azufre. Fijaros que en este caso los dos átomos de azufre sí estarían ajustados desde el punto de vista de la estequiometría, no así los átomos de oxígeno. Para poder ajustar los átomos de oxígeno tenemos que determinar si el proceso se está llevando a cabo en un medio ácido o en un medio básico. Como la sustancia que gobierna aquí además es el ácido sulfúrico, tenemos claro que se trata de un medio ácido. Cuando se trata de un medio ácido, para compensar oxígeno añadimos moléculas de agua y las añadimos en la zona donde haya menos número de oxígeno. Añadimos tantas moléculas de agua como oxígeno falten. Fijaros que como pasamos de anión sulfato a dióxido de azufre, nosotros añadiremos agua a la semireacción de reducción en la parte de producto. Y en este caso nosotros vamos a añadir dos moléculas de agua. Como hemos introducido dos moléculas de agua, fijaros que se nos hemos desajustado el número de átomos de hidrógeno. Y en la parte de reactivo de la semireacción de reducción introduciremos 4 protones. De esta forma nosotros tenemos compensada esta reacción desde el punto de vista de la conservación de la materia. Ojo, recordad que cuando estamos llevando a cabo ajustes redox, no solo nos basta con que se produzca la conservación de la materia, sino que también tiene que producirse una conservación en el número de electrones que se transfieren. Fijaros que en el proceso de oxidación en este caso se pierden 2 electrones y en el proceso de reducción se ganan 2 electrones. Por tanto, podremos decir que estas dos semireacciones, tanto de oxidación como de reducción, están ajustadas tanto desde el punto de vista de la materia como desde el punto de vista de la carga. Así, para obtener la ecuación iónica, simplemente tendríamos que sumar ambos procesos. Y lo que obtenemos nosotros sería la ecuación iónica. Solo nos falta terminar de ajustar cargas para poder disponer.
Así, en el primer paso, fijaros cómo he añadido 2 iones potasio a los aniones bromuro para compensar y, por otro lado, fijaros que tenemos 4 protones. 2 de ellos se gastan con la primera molécula de anión sulfato, perdonad, con el primer anión sulfato para completar el proceso redox, pero fijaros que me sobran 2 cargas positivas. 2 cargas positivas en forma de protones. Eso quiere decir que nosotros esos protones tenemos que compensarlos. ¿Añadiendo qué? Pues añadiendo otras 2 moléculas, otra molécula de ácido sulfúrico. Y como nosotros nos está sobrando un anión sulfato, ese anión sulfato se utilizará para compensar los 2 cationes potasio que han entrado de forma del bromuro de potasio. Y así tenemos nuestra ecuación molecular completa. Y esto es lo que nos van pidiendo ellos. Ya tenemos las 2 semireacciones ajustadas y la ecuación molecular ajustadas de forma completa. En el segundo apartado, lo que nos van a pedir es simplemente resolver un problema de estequiometría. Fijaros que nos piden determinar cuántos mililitros de bromo líquido se van a producir al hacer reaccionar 20 gramos de bromuro de potasio con ácido sulfúrico en exceso. Con esto lo que nos están dando a entender es que no tenemos limitaciones, el reactivo limitante es el bromuro de potasio. Datos, fijaros, nos proporcionan la densidad del bromo. Recordar que este elemento se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente. Importante, nosotros nos tenemos gramos de una sustancia y nos piden que determinemos volumen de una sustancia pura. Obviamente no podemos pasar de forma directa puesto que nosotros necesitamos utilizar el concepto de cantidad de sustancia química, es decir, el mol. Por tanto, el primer paso es establecer el camino que vamos a nosotros a seguir. Fijaros, intentaremos pasar de gramos de bromuro de potasio a moles de bromuro de potasio, establecer una relación estequiométrica entre las 2 sustancias, calcular los gramos de bromo que se obtendrían y a partir de la densidad determinar el volumen. Y eso es lo que vamos a hacer. Fijaros, nosotros podemos calcular los moles de bromuro de potasio teniendo en cuenta la masa molar de dicha sustancia, sabiendo que un mol de bromuro de potasio tiene una masa molar de 119 gramos. Seguidamente establecemos la relación entre las 2 sustancias dentro de la reacción. Fijaros que son necesarios 2 moles de bromuro de potasio para obtener un mol de bromo elemental. A continuación, lo que utilizamos es la masa molar del bromo para poder obtener el número de gramos de bromo que se obtendrían a partir de un mol. Fijaros que un mol tendría una masa molar de 160 gramos. Y finalmente, como nos han proporcionado la densidad, en la cual nosotros nos dicen que siendo una sustancia pura tiene, y aquí es un pequeño dato que está erróneo, es decir, son 2,8 gramos de bromo por cada mililitro, no es cada litro, ¿vale? Entonces nosotros lo que ponemos aquí es que como un mililitro de bromo líquido tiene una masa de 2,8 gramos, pues entonces concluimos que el volumen de bromo que se obtendría puro sería de 4,8 mililitros. Y con esto tenemos terminado el ejercicio. Espero que os haya sido útil. Nos vemos en el siguiente ejercicio. ¡Mucho ánimo! ¡Hasta luego!